Bendiciones, queridos pastores y amados líderes de las diferentes denominaciones. Bienvenidos a esta sección de una enseñanza más. Hoy el tema es Dios es eterno. El método que siempre estaremos usando en estas enseñanzas será Isaías 28, 9 y 10 y también Salmo 119, 160. Vamos a tener la lectura de estos pasajes para que nosotros podamos comprender en qué consiste el método. Dice la Biblia, versículo 9 de Isaías 28. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así que nos es absolutamente legítimo tomar de varios libros, de algunas secciones o capítulos de los libros, de algunos versículos, líneas, palabras solitarias, y juntarlos en lo que el Salmo 119, 160 define como la suma de tu palabra es verdad. Este es el método que estamos empleando a través de todos nuestros estudios. Tomaremos de aquí, tomaremos de allá, lo insertaremos y haremos un lineamiento que establecerá una verdad. Bien, esto se llama también como título de la clase. Recuerden que el tema es Dios es eterno. El título de la clase es Conocimiento Estructural. Dios es eterno. Comprensión de la eternidad. El diseño de Dios, su plan, su plano, sus propósitos están diseñados para ser comprendidos a través de los pactos, dispensaciones y de aquello que Dios preconoció, predestinó y prefijó. Vamos a dividir el estudio en tres partes. La primera parte, como acabamos de decir, es la parte que Dios diseñó como los pactos. La segunda parte es las dispensaciones. Y la tercera parte es lo que Dios predestinó. El pacto eterno, primera parte. Vamos a leer Hebreos 13:20, por favor. Hebreos 13:20, dice la Biblia, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esto es lo que estamos diciendo, vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué es lo que vamos a tomar de todo este versículo? De todo este versículo vamos a tomar una sección del versículo, la última parte. El pacto es eterno. Hebreos 13:20. Y dentro del versículo está que si el pacto es eterno, la ley de la implicación nos dice que la sangre del pacto también es eterna. Hebreos 13:20. La víctima eterna del pacto está en Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús se acercaba a Juan el Bautista y Juan lo reconoció a cierta distancia y señala con su mano hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios. Esta es la víctima del pacto. Así que tenemos en el pacto eterno la sangre eterna y tenemos la víctima eterna. Vamos a ir ahora al punto 2. El punto 2, de acuerdo a lo que tuvimos anteriormente como lectura, es la dispensación. La palabra griega que corresponde a esta palabra es oikonomía, que significa encargo, comisión, desempeño, bueno, muchas cosas. Y para eso vamos a leer Efesios 1:10. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que aquí tenemos una palabra muy específica. La dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Y en Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Así que tenemos en la palabra dispensación, el versículo 10, una dispensación del cumplimiento de los tiempos, y en el Efesios 3:9 tenemos una dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La dispensación del misterio. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Tenemos dos puntos: el pacto eterno, tenemos la dispensación eterna, y ahora vamos al tercer punto, lo predestinado. En Efesios 1:11 dice: en él recibimos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que podemos ver que en la última línea existe un designio, una decisión, una determinación por la que se produce la palabra predestinado. Dios toma una decisión, una determinación, y decide predestinar algo, o decide predestinar a alguien, o cosas, o personas, pero es su determinación, es su decisión personal la que lleva a cabo la predestinación. No estamos hablando de la doctrina de la predestinación, estamos hablando del hecho mismo, de la forma en que Dios hace lo predestinado. Y luego también tenemos en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que esta predestinación, básicamente, fundamentalmente, es en amor. Maravilloso atributo de Dios, porque Él decide tomar una decisión, una determinación, para hacerlo predestinado, y el fundamento de esto será el amor. Qué expresión tan sencilla, tan simple, pero tan maravillosa, salida de los atributos de Dios. Dios hablando a través de su corazón. Todo lo que Él hizo fue en amor. También tenemos aquí que lo predestinado, para ser predestinado, tiene que ser preconocido. Y lo predestinado, si no es preconocido, no hay forma de que pudiera ser predestinado. Porque lo que no se conoce, no se puede predestinar. Así que antes de la palabra predestinado, tiene que estar la palabra preconocido. Perfecto, bien. Entonces tenemos una lectura en Romanos 8:29. Y dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí tenemos la palabra griega, que traducida al castellano significa preconoció. Esto es muy importante. La palabra griega es proegno, y está en Romanos, capítulo 28, versículo 29, y en Romanos 11:2. Está la palabra proegno, que significa preconocimiento, preconoció. Así que lo predestinado tiene primeramente que ser preconocido. Ahora vamos a ir a Romanos 11:2. Y dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y aquí estamos viendo que hay un orden estructural. Dios tiene un preconocimiento, y a través de ese preconocimiento hace una predestinación. Y hay una tercera palabra. Y la tercera palabra es protectagmenos, que significa prefijar el orden. Vamos a tener una lectura bíblica en Hechos 17:26. En Hechos 17:26 nos dice la Biblia:
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y aquí una vez más surge el método de Isaías 28, 9 y 10 y del Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Vamos a coger la última línea, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es prefijar. Él prefijó, en otras palabras, protectadmenos, que es la palabra que significa prefijar el orden de los tiempos. Es muy interesante esto, porque de esta forma nosotros podemos tener un orden estructural para poder comprender que Dios, como decíamos al principio, nos entrega la comprensión de la eternidad para que nosotros podamos comprender el diseño de Dios. Su plan, su plano, propósitos, están diseñados para ser comprendidos a través de los pactos, dispensaciones y de aquello que Dios preconoció, predestinó y prefijó. Gracias, pastores y líderes. Bienvenidos a nuestro canal. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי